En un mundo de los juguetes son tan importantes para el desarrollo infantil y para el desarrollo de las personas, pero también encontrando la dualidad que cada año montañas y montañas de estos juguetes llegan a vertederos, nos empezamos a preguntar si existe alguna forma en la que se puedan crear o se pueda desarrollar esta industria sin afectar al medio ambiente. Por lo tanto, hoy nos vamos a sumergir en esta discusión sobre cómo los bioplásticos empiezan a cambiar el panorama de una industria que tal vez no está en la boca de todos, que es justo los juguetes, y realmente ya hay ejemplos y hay alternativas muy interesantes que yo como científico bioplástico incluso me asombro. Entonces, bienvenidas al podcast Hablemos de Bioplásticos. Este es un podcast donde nos encargamos exactamente de abrir conversación sobre los temas más relevantes alrededor de los bioplásticos, con el objetivo de poder crear información, dar información real para que ustedes como consumidores, como ingenieros, como científicos, como de lo que sea, puedan tomar decisiones más conscientes y evidentemente empezar a utilizar este tipo de materiales. Hoy tenemos nuevamente a nuestra invitada del episodio pasado, Andy, ya de aquí del equipo de Biointellects cada vez más, y su host, servidor principal, Víctor Antonio, que soy fundador de Bioplásticos y en la marca Hablemos de Bioplásticos. Andy, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal tu día? Muy bien, gracias Vic, y gracias otra vez por tenerme en el podcast. Siempre es un gusto. Y pues mi día ha estado bastante bien, emocionada de que vamos a hablar de un tema bastante interesante. Creo que ya Vic les dio un pequeño overview de qué va a tratar. Entonces, pues a darle. Súper. Fíjate que yo soy una persona que realmente le encanta la aplicación de los plásticos. Y desde hace ya bastante tiempo, un par de años, que estoy en este giro, el ver aplicaciones que no son usuales siempre se me quedan grabados. Y durante este tiempo pues he visto realmente que ha habido cada vez más aplicaciones de bioplásticos en juguetes. Y ya tenía rato de querer entrar y abrir conversación sobre esto, desde explorar temas de si es relevante, si es de moda, si es funcional. Y entonces, evidentemente hace un par de años todavía estaba en prototipo muchas cosas, pero ya vemos casos relevantes y justo es como lo que me emociona de este episodio. Puede no ser un episodio como tan caliente como ¡ay, los popotes!, ¿no? Pero sí nos da claridad de cómo en cada industria existen bioplásticos. Y es el objetivo completamente de esta temporada, que la titulamos Existe un bioplástico para cada uno de nosotros, y hablando tal cual como que bioplásticos por industria. Entonces, me gustaría que empezáramos a abrir sobre el contexto de cómo es que los bioplásticos empiezan a surgir, y evidentemente la razón es la contaminación de plásticos, ¿no? Perdón, pero es que yo y el café somos uno mismo. Entonces, justo, entonces, una de las cosas que realmente tenemos que tener en claro es el intenso uso del plástico en esta industria. Hay muchas industrias que utilizan excesivamente plástico, pero la industria del juguete, los juguetes, es una de ellas. Y sabemos que la gran mayoría se produce en Asia, que la gran mayoría se genera a través de resinas vírgenes, ¿no? Este material que no, o sea, que viene recién de refinerías, ¿no? Que no viene de reciclaje, nada por el estilo. Sabemos que hay diferentes, casi todos los plásticos convencionales y comerciales se utilizan en este giro. Entonces la reciclabilidad y la disposición se vuelve realmente un reto. Y pues la realidad es que si ustedes van a un vertedero, van a ver también juguetes todo el tiempo. Así como si ustedes caminaban antes y veían bolsas de un solo uso por todos lados en la carretera, en basureros siempre hay juguetes. Sí, definitivamente. Y justamente hay un concepto que me llama mucho la atención y creo que está muy ad hoc a lo que está sucediendo. Es que justamente está habiendo una revolución silenciosa, justamente por todo este tema de contaminación ambiental, específicamente viéndolo desde este giro industrial de los juguetes, ¿no? De las empresas jugueteras. Entonces, o sea, creo que de plásticos, honestamente no tengo el dato ahorita, o sea, en general, fuera de la industria de los juguetes, ¿cuántos millones de toneladas se han de generar de plástico al año? Creo que 600,000 millones de toneladas de plástico se generan en 2023. Tiene el dato fresco. Sí, y normalmente la cifra oscila entre 400 a 600,000 millones de toneladas anuales. Oscila.
sabemos que el 40% al 60% se va a empaques. Y digo, la industria, pon tú que incluso la industria de juguetes se vaya el 1%, aún así... Es mínimo. No, aún así es muchísimo. Si estás hablando del 1% de 600 mil millones de toneladas, estás hablando de 6 de... Me refiero de que en proporción Claro. es mínimo, pero ya cuando vemos la cantidad de bioplásticos que es sorprendente. De plásticos, perdóname. Sí. Y yo ya aquí No, shameando. sí. No, definitivamente, creo que eso es lo que nos tiene que empezar a dar sensaciones. Creo que entendemos que el plástico se utiliza, es necesario, pero cuando nos empezamos a dar cuenta cuánto utilizamos, sí debe cambiar en nosotros, oye, debe haber una alternativa. O sea, tiene que ser esa sensación. O sea, yo, cuando inicié como esta carrera profesional en el ámbito de sostenibilidad, o sea, sí me he preguntado, o sea, desde toda la ropa que yo llegué a usar, en algún momento, ¿dónde está? Y también me he preguntado, o sea, todos esos juguetes que yo llegué a usar, ¿dónde están? O sea, y seguramente están por ahí hechos microplásticos o en alguna de las islas de plástico o en algún vertedero. O sea, no hay otro destino final. Y lo acabamos de ver en estas... Aparte, con los juguetes, pues vienen estas olas de consumo enorme, que es desde diciembre hasta abril, ¿no? De Navidad, Santa Claus, Reyes Magos, hasta el Día del Niño. Entonces son olas constantes de consumo. Y la novedad también causa que juguetes viejos, pues los tires, ¿no? O sea, en el mejor de los casos los regalas, claro, pero no estamos hablando como socialmente en ese sentido, sino al final de cuentas, el único final para todos los juguetes que se consumen de esta forma tan habitual, pues es un vertedero. Claro, y aparte, o sea, seamos realistas, no es como que compremos un juguete para nuestros niños, nuestros hijos, primos, hermanos, cualquier... Para nosotros, porque para nosotros los millennials compran muchos juguetes para ellos. Claro, Funkos, Sí, muchos sí. otros peluches incluso. Sí. O sea, somos altamente consumidores de juguetes. Pero, o sea, la realidad es que no compramos uno y nos conformamos con eso. O sea, siempre vamos a ser consumidores frecuentes y va a haber un consumo constante. Y, o sea, por persona, o sea, puedes ver que el consumo, o sea, bueno, ya sumando todas esas personas que consumen toda esa cantidad de juguetes, pues la cantidad, el número es realmente abismal. Entonces, justamente hablando también un poquito de, o sea, cuál es el impacto y cuáles son los daños que estamos viendo en términos de seguridad, salud, medio ambiente o sea, en esta industria. Claro, y es que, o sea, cuando hablamos de juguetes, realmente tenemos que también evaluar la parte de salud, porque están tan en contacto con niños y más de 0 a 3 años, ¿no? Esa categoría, o hasta creo que a los 5 años, de que te metes cosas a la boca, estás mordiendo juguetes, mordiendo peluches, cosas por el estilo, sí se vuelve un poco complejo. Y ya no estamos hablando solamente de impacto al medio ambiente, empezamos a hablar también de impacto al tema de la salud. Y algo que incluso hemos visto marcas premium o marcas europeas que han hecho esfuerzos por tratar de hacer plásticos más seguros para sus juguetes, o más bien utilizar plásticos seguros en sus juguetes, ¿no? Pero no todos son así, ¿no? O sea, existe juguetes de todo tipo, como bien les mencionaba, casi todos los plásticos se utilizan en esto, y solemos encontrar eftalatos, que son químicos que ya hemos hablado en otro momento. Incluso mucha gente ya busca usar toppers, por ejemplo, libres de BFAs, creo que es el compuesto que ya evitan buscar de todo eso. Pero dentro de la industria de los juguetes no hay una forma en la que tú digas, es que este juguete no es tóxico, ¿no? Y luego hay, o sea, juguetes bien corrientes, no por la forma, por la marca, sino incluso la pintura se siente que, o sea, que es como súper brillosa, tóxica, y evidentemente es natural digo, no es natural, pero más bien es normal en la industria, porque busca ser llamativo, busca hacer todo esto, y eso también se empieza a hacer una complejidad para
para la industria, para el consumidor, empieza a ser preocupaciones. Y bueno, y nada que hablar de los microplásticos, que siempre es un tema que lo evito como entrar de lleno porque es tan complejo y genera tantas dudas, pero cada vez hay más estudios sobre el contacto, por ejemplo, en chupones o biberones o najas, cosas que son de plástico y que tienen esta tendencia a degradar microplásticos, y que dices, bueno, pues son poquitos, ¿no? Pero cuando estás en contacto con un bebé, con un niño, suele ser muy grande. Entonces, por un lado, tenemos que la industria de los juguetes, o sea, genera toneladas anuales de desechos, y por otro lado tenemos que incluso, pues no todos los juguetes son seguros, ¿no? No todos los juguetes coloridos, no todos los juguetes de todos los materiales son seguros, y esto ha impulsado o ha provocado que los bioplásticos empiezan a tener protagonismo en esta industria, ¿no? Sí, y se ha visto a lo largo del tiempo, también han habido varios casos que posiblemente vamos a abordar un poquito más adelante, pero de empresas que pues lanzan productos, lanzan estos juguetes y que realmente no son 100% seguros. Y pues justamente uno de nuestros consumidores que queremos cuidar más, y nosotros, bueno, como padres de familia o al cuidado de un niño, de un peque, pues esperemos que con lo que esté en contacto y lo que lo rodee, pues sea seguro para ese niño, para ese infante. Y creo que, como dices, o sea, hay uno de los principales temas es esta parte de la seguridad de la salud. O sea, por mucho tiempo han habido estas preocupaciones sobre los químicos y aditivos, pues que son nocivos para la salud o ponen en riesgo la seguridad de la persona o del infante. Y pues, o sea, como dices, terminan en bocas curiosas, y pues justamente queremos ver cuál es la alternativa para pues no frenar la diversión, no frenar esta parte recreativa y natural de los infantes, pero que no existan estos peligros o estos riesgos. Completamente. Apenas el año pasado estuvimos en colaboración con Campus Querétaro y se les hacía ese reto directo a los alumnos, ¿no? De, oigan, pues tenemos este material y tienen que proponer la aplicación que quieren utilizarlo. Y para mí fue muy curioso como casi todas las propuestas que nos dieron fueron directamente a seguridad. O sea, uno, garrafones, porque era la preocupación que pues generan microplásticos, los actuales. La otra fue como biberones y cosas para los niños. Casi todo fue en ese sentido. O sea, y es algo que te empiezas a dar cuenta como el consumidor actual sí es una preocupación completa. Y una de las ventajas que pareciera no ser la más relevante, pero empieza a tener protagonismo, son la seguridad de los bioplásticos. Porque muchos de esos bioplásticos, como el PLA, el PHA y el TPS, que es el de almidón, que nosotros personalmente trabajamos, evitan este contacto con químicos nocivos como los eftalatos que les mencioné, los BPAs, perdón, y sobre todo los microplásticos y otros tantos aditivos que se utilizan. Es común en la industria plástica utilizar aditivos porque necesitas que sea más brilloso, necesitas que sea más translúcido, necesitas que se elongue más, que sea... Muchos aditivos se utilizan al día a día. Y entonces evidentemente si es por ejemplo un micrófono, pues difícilmente te va a generar esa toxicidad. Pero pues si es algo como justo, ¿no? La tapa del termo, que la usas por 10 años y estás constante, y eso lo usas y lo llevas a muchos otros productos, se vuelve completo. Pero además de dejando un poco de lado, ¿no?, la parte de la seguridad, de la salud más bien, ¿cuáles son otros beneficios que le ves como potencial el empezar a suplir los plásticos dentro de la industria de juguetes? ¿Y ya cuáles son como los beneficios que nos puede traer como sociedad ambiental dentro de o sea, de empezar solamente a cambiar el material? Creo que también es mucha parte de crear esta cultura verde, sostenible, y creo que es justamente algo de las cosas que como sociedad hemos estado adoptando mucho más. O sea, alternativas más sostenibles, de fuentes renovables, que tengan un menor impacto en el medio ambiente
y pues como consumidor poder ser indirectamente poder contribuir a este impacto pues a nivel industrial, reduciendo también la huella de carbono, contribuyendo a la economía circular, toda esta parte de, oye, ¿cómo vamos o sea, de los plásticos o juguetes ya existentes, ¿cómo podemos reciclarlos o cómo podemos darle otro uso y que no se vayan al vertedero o que no se vayan a la basura? Entonces también hay estas otras opciones, no solamente de no sé, fuentes botánicas o cosas que obviamente también tienen muchísimo valor agregado, porque pues no me dejarás mentir, pero no es lo mismo, o sea, dentro de toda esta gama de bioplásticos o de alternativas más sostenibles, pues van a tener un impacto también diferente, ¿no? No va a ser lo mismo, o sea, a nivel proceso, a nivel cuál es la fuente con la que estamos obteniendo este plástico o este bioplástico, o sea, va a variar. Incluso de otros materiales que, como bien mencionaba, son reciclados, o sea, vamos a tener ahí también diferentes impactos y diferente grado de no sé, de reducción, de emisiones, etc. Entonces creo que ahí es una parte importante, esa parte de la cultura y concientización a nivel social, creo que es algo que también la gente está buscando bastante. Y por ejemplo, aprovecho igual para comentar, o sea, creo que también toda esta revolución nos va a permitir desafiar el status quo, ¿no? O sea, creo que existen varios mitos que tenemos que desmentir, como que los bioplásticos son menos duraderos, menos resistentes, que se degradan mucho más rápido. Obviamente buscamos que sí se degraden más rápido. Sí, buscamos que sea menos duradero, pero porque el equivalente es que dure para siempre, ¿no? O que es el plástico, ¿no? Al final de Exacto, o sea, realmente tenemos que buscar un punto medio, ¿no? Y obviamente que sea más biodegradable o que sea menos duradero va a depender también de la fuente, del material, de la composición. Y justamente por eso también estamos haciendo todos esos esfuerzos para ver, oye, ¿cuál es la formulación? ¿Cuál es la fuente botánica? ¿Qué pasa si modificamos este compuesto, el almidón, etcétera, y lo mezclamos con estos otros aditivos, etcétera, que también son bio? ¿Y qué podemos obtener y cómo podemos brindarle esa calidad y relación calidad-precio al consumidor o al cliente sin tener que comprometer, o sea, más bien, sin tener que comprometer esta calidad, o sea, poder utilizar pues una alternativa mucho más sostenible, ¿no? Claro, es que el desafío es real. O sea, una de las cosas que a mí me ayudó mucho a entender el potencial o la urgencia de utilizar bioplásticos es por los desafíos que existen en la circularidad de algunos plásticos. Y mira, yo no satanizo la industria del plástico, pero sí entiendo que evidentemente tiene que cambiar. Y una industria como que se justifica atrás, no, es que aquí tenemos prácticas más sustentables o que nuestro análisis de ciclo de vida es más bla bla bla, que no sé qué. Algo que quiero como dar a entender a la audiencia es que para que un plástico sea reciclado o se recicle, un producto plástico se recicle, debe tener 3 tipos de valores, ¿no? Primero es que debe tener un valor técnico, o sea, técnicamente, tecnológicamente debemos tener la capacidad de echar las Barbies, los Maxi, así, o sea, y sacar uno nuevo, o sea, tecnológicamente debe poder. Pon tú que se logre, dices, ok, ya, pues todo es un mismo plan, se hacen insumos. Ok, la segunda es que debe haber un valor social. O sea, la gente le debe ver un valor social en apartar sus juguetes y llevarlos a centros de reciclaje. Y por último debe haber un valor económico que con el compromiso social de apartarlo, el transporte y todo, y los nuevos juguetes reciclados deben ser más, o sea, debe haber ganancias económicas. Y es algo que no pasa en la industria de juguetes. Es algo que no pasa, o sea, entonces surge la necesidad de pensar en la vida útil del juguete. O surge la necesidad de decir, justo, ok, ¿cómo es que resolvemos nuestra
pues contaminación tan grande en esta industria y vienen estos retos enormes que acabas de mencionar de, ok, ahora invéntate un material que sea de origen renovable, que tenga esta biodegradabilidad, que tenga esta compostabilidad, pero que te aguante colores y que te aguante que lo estén mordiendo y que entonces empiezan a hacer retos grandes que por un lado como desde un área de ser científicos de bioplásticos empieza a pensar, ok, ¿cuál es el bioplástico que utilizamos? No, ¿cuál podemos? No, pues que un PLA, o que un TPS, o que un PHA, ¿no? Que son como nuestros favoritos porque son los que tienen mayor sustentabilidad, ¿no? De todos los bioplásticos. Pero, bien, o sea, dices como, ¿sabes qué? No es suficiente, o sea, tienen limitaciones, no se pueden procesar, en lugar de durarte 10 años, te va a durar uno, y realmente hay juguetes que sí tienen una vida útil de 10 años. O sea, hay personas que sí juegan con ellos 10 años, ¿no? Entonces, mucho de las soluciones que estamos explorando es la combinación de estos polímeros, de estos biopolímeros, no estos copolímeros, o la implementación que son los biocompuestos, que es algo que hemos hablado bastante, que es la implementación de alguna fibra natural, como fibras de agave, fibras celulósicas, dentro de un bioplástico. Entonces, esas le han dado propiedades nuevas y es donde más casos de éxito he visto. O sea, he visto juguetes así como sencillos en pequeñas empresas de Europa, y que es un carrito, ¿no? O un trailercito, ¿no? Y se ve que es un biocompuesto. Se ve que es PLA con fibras de celulosa. Y entonces es donde empezamos a ver casos de éxito, porque entre el color, que le puede dar un color diferente, a que le da la resistencia diferente y durabilidad, y me da una sensación de que vamos por un buen camino en esta industria. Cuando dices que se ve luego que es un PLA o que es un biocompuesto, ¿a qué te refieres? ¿A qué características tiene o qué es lo que lo hace de identificar tan fácilmente? Claro, un biocompuesto tiene fibras, o sea, tiene fibras naturales. Y existen varios tipos de biocompuestos, ¿no? Así como las 4 categorías de los plásticos, también existen dentro de los biocompuestos. La primera y más convencional, que la ha usado la industria del plástico completamente, es un plástico sintético con una fibra sintética. Ese es un compuesto convencional, no es un biocompuesto, es un compuesto, ¿no? Que utilizan fibra de carbono, fibra de vidrio para hacer, pues, plásticos más ligeros, plásticos más para un automotriz, lo que quieras. Pero dentro de los biocompuestos existen justo ya sea un plástico sintético con fibras naturales o un bioplástico con fibras naturales. Entonces, normalmente en México se utiliza mucho el plástico sintético con fibras naturales, pero ya vemos grandes casos de éxito en Europa, más que nada, sobre estos biocompuestos que son bioplásticos con fibras naturales. Entonces, un biocompuesto sí lo alcanzas a distinguir porque realmente se ven las fibras. Ahora, el que si es bioplástico o es plástico convencional tiene que ver en la transparencia de la empresa. Entonces, yo siempre me fijo en que digan qué material. Eso es una de las cosas como que evita el greenwashing, porque cuando tienen plástico convencional y fibras, normalmente la forma en su etiquetado suele ser menos huella de carbono, menos plástico, más biodegradabilidad. Y es cierto, pero está en un contexto súper diferente. Y en cambio, cuando el material es completamente bioplástico, te dice, o sea, es PLA, es compostable, y esas cosas son un diferencial enorme y nos dan, además, sentido de logro, ¿no? De, ok, sí. Entonces, muchos de los ejemplos que veo realmente, que he visto, es esta búsqueda de implementación de utilizar específicamente PLA, que es el bioplástico que lleva liderazgo de producción a nivel mundial, es el que más tenemos. Y qué es lo que vi cuando estuve revisando, vi justamente que el PLA es uno de los polímeros principales. También se me hizo muy interesante, digo, ahorita perdona que te interrumpa, de todas formas igual comentamos de más adelante, pero otro es el polietileno sintetizado a partir de la caña de azúcar. Claro. Ese lo vi bastante en varias empresas que investigué, y que hay algunas que nacen completamente bio y hay otras que justamente se están sumando a esta revolución y están sacando estas ediciones o estas alternativas, justamente por la demanda que ya está habiendo
pues por este tipo de productos más sostenibles. Sí, el bio PET y el biopolietileno y el PEF, que es como 100%, son materiales biobasados que en su mayoría se producen a través del bioetanol y son un equivalente, o sea, son un espejo literalmente de los plásticos convencionales. Y en Europa más que nada se ha impulsado mucho esto porque es más fácil introducirlo a una cadena de producción. O sea, la migración es más sencilla. O sea, tú construyes un biopolietileno que son estos biobasados no biodegradables y es muy práctico de una vez meterlo ya a toda la línea de producción y ya conoces los empaques. Entonces los retos de implementación son mucho menor que los retos de implementación, por ejemplo, del PLA o del PHA o del TPS. Y nosotros lo vivimos. O sea, el TPS, una vez que lo formulamos y que lo producimos, hay demasiadas preguntas que no sabemos cómo responder. O sea, sobre cómo se va a comportar con esto, cómo se va a comportar aquello, cuánto va a durar para qué. Y entonces, en Europa específicamente el biopet, el biopolietileno, empiezan a ser más fácil implementarlo o una acción más rápida en lo que se resuelven la escalabilidad de otros materiales, ¿no? Y vemos ejemplos específicos, ¿no? Entonces, tanto Europa creo que lo que más encontramos justo es PLA y es biopet o biopolietileno. Y en cambio en Asia encontramos mucho PHA y PBAT. Y yo creo que en México, bueno, en la TAM va a haber cada vez más un crecimiento de TPS. Esa es como mi predicción de TPS. Difícilmente vamos a tener como mucha presencia de PLA y sobre todo biocompuestos de todo tipo, o sea, de plástico con fibras o bioplástico con fibras. Entonces esto, entendiendo como cuáles son los bioplásticos que abundan en las localidades, son los ejemplos que encontramos en la vida, o sea, ya colocados en productos. Y dentro de la industria de juguetes hemos encontrado varios ejemplos, incluso una que me encanta, tal cual es Lego. Lego es una empresa que es un caso de estudio extraordinario en el mundo de los negocios por muchas cosas, y creo que esta decisión de empezar a implementar bloques de PLA, o sea, también fue una decisión bastante estratégica, bastante interesante, y aunque ha tenido muchos conflictos de proveeduría, porque pues cuántos bloques no produce Lego, ¿no? O sea, al día. Entonces, aunque todavía no tiene ese consumo, sí está bastante comprometido a que va a ir por ese camino, y ya demostró que se puede. O sea, que para su industria se puede hacer. Y a mí se me hace increíble porque algo que pasa mucho con Lego, seguramente que les pasa a varios usuarios, es que se les pierden piezas. Y cuando es plástico convencional, esas piezas tarde o temprano van a ser microplásticos. En cambio, se vuelven como compostables, ¿no? En su equivalente de PLA. Sí, y justamente ahorita que comentas del Lego, vi que en el 2015 había anunciado que para el 2030 iba a reemplazar todos sus materiales por materiales 100% sostenibles, y para el 2025 que justamente iba a aspirar también a que el 100% de los embalajes fueran sostenibles. Claro. Entonces, porque también pues incluso el embalaje, los empaques donde vienen todos estos materiales, todas estas piezas de Lego, pues también es otro producto que posiblemente no sea plástico ya, sino cartón reciclable, pero es justamente lo que Lego o estas empresas que están queriendo hacer este cambio, pues están buscando, ¿no? Que poco a poco vaya habiendo este cambio, y que incluso pues lo que no producen tal cual, sino, como te digo, el embalaje u otras cosas, igual sean una opción más sostenible. Sí, también empresas como Fisher-Price han sacado productos utilizando PLA específicamente, y creo que la pregunta obligada es ¿por qué no vemos más ejemplos? O ¿por qué retrasa la implementación, ¿no? Y es algo que hemos podido observar y que se replica en cada industria. Normalmente las personas que son tomadores de decisiones
suelen tener, claro, que inquietudes. O sea, tal vez el precio es importante, es un factor decisivo a nivel industrial y más, por ejemplo, como Lego, de decir, no, pero, o sea, a mí me cuesta un centavo el producir el bloque y brincar a bioplásticos me va a costar $1. Claro que es un enorme cambio de ganancia de un momento a otro, pero eso se soluciona a través de irlo haciendo paulatinamente y mejorando economías de escala, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las inquietudes vienen desde los que fabricamos y producimos bioplásticos, porque el reto es enorme. Por un lado tienes como científicos de bioplástico que crean nuevas alternativas, pero hay un gap de desarrollo del producto que nadie lo está tomando, ¿no? Porque las empresas como Lego como tal, o como Fisher Price, como Mattel, pues no quiere que llegues y le digas, mira, este es un nuevo material, sino, o sea, ver cómo se verían sus productos, que toda su negocio está en eso, y probarlo en el consumidor. Y entender qué mensaje. Entonces se vuelve un gap enorme de decir, oye, pues le dices a Mattel, ¿sabes qué? Estás contaminando mucho, y se vuelve difícil para ellos porque no hay un entendimiento profundo de qué es un bioplástico. Si de por sí nosotros cada vez estamos investigando más y generando más conocimiento y estamos tratando de romper barreras que son más sencillas como el empaque, pero en estas industrias se vuelve algo bastante riesgoso, y es esa brecha de desarrollo de producto lo que yo creo que ha limitado bastante. Y también por otro lado vemos los casos de éxito. O sea, vemos pequeñas empresas que se lanzan, hacen estos juguetitos y de volada una empresa los compra porque ya puede ver cómo que es funcional, que un juguete bioplástico se hace, y, y, y puede ser una de las razones por las cuales todavía no hay algo tan tangible. Yo imagino que, por ejemplo, la marca Barbie, o sea, cambiaron a sus Barbies a bioplástico. O sea, es un reto enorme porque pues no puede arriesgarse a que la Barbie no vaya a durar, ¿no? O sea, o que no vaya a tener la calidad, o todo el empeño que le has puesto, o el color rosa icónico no quede muy bien. Entonces, todas estas dudas son las primeras que se vienen a la mente de las empresas de juguetes, y cuando se las pregunten a los proveedores de bioplásticos son respuestas que difícilmente sabes, ¿no? O sea, yo me imagino que si a nosotros nos dicen, oye, todas esas preguntas como a nivel de industria de juguetes sobre nuestros TPS, pues está difícil contestarlo. Diré como, pues déjame ver, o sea, vamos a ver, y se vuelve cegar, porque bueno, o sea, hay que desarrollar productos, hay que buscar pero ¿quién paga esos desarrollos? ¿Lo debe pagar las industrias de juguete que buscan una alternativa, o lo deben de pagar las industrias de bioplásticos que buscan entrar a una nueva industria? Pues realmente tendría que ser equitativo. Tendría que haber colaboraciones, claro, pero entonces, por ejemplo, si tú eres Mattel, yo soy Biointelectos, y como Mattel me dices, ok, vamos a hacer una colaboración para hacer un Max Steel y una Barbie. Una colaboración significa que nos va a tocar una parte, o sea si se vuelve exitoso, o sea, darías una parte de ese juguete exitoso, o pues seguramente no, pero tampoco dirías, oye, pues no voy a gastar dinero en algo que todavía no entiendo. Y una industria de bioplásticos difícilmente, o sea, puede con un gasto tan enorme como escala lo suficiente para proveer a Mattel. Claro, necesita sponsorship sí o sí. Y justamente, o sea, ahorita que comentabas respecto al riesgo en cuanto a la factibilidad económica para las industrias de bioplástico, las empresas de bioplástico, o sea, en el mercado global, como bien mencionabas, o sea, son pocos los fabricantes que ofrecen bioplásticos, y pues esto genera ciertos retos o ciertas dificultades en cuanto al tema de suministros, costos elevados, de materia prima igual. O sea, por ejemplo, la fuente de los bioplásticos, o la fuente botánica, perdón, yo estaba sí. Todo bio, chicas. Pero, o sea, también es importante buscar una alternativa local, accesible, etcétera. O sea, sé que hay muchísimos retos más allá de eso, pero creo que también dentro de estas innovaciones o estos desarrollos que podemos estar viendo, es justamente ver, o sea, qué tengo
qué tengo de fácil acceso disponible y en gran cantidad, y que lo puedo convertir en un producto de valor con un impacto ambiental mínimo o cero. Entonces creo que ahí pues también está interesante pues esta discusión. También he escuchado muchos comentarios respecto a, oye, pero si la fuente botánica es el maíz, ¿no? Para generar TPS de almidón. O sea, ¿por qué? O sea, entre este conflicto entre, oye, pero es, o sea, entre la demanda de alimentos y la demanda de bioplásticos, o sea, a que realmente qué es lo que le quiero dar más peso. Pero pues no estamos hablando, o sea, también estamos hablando de subproductos o bioproductos que pues al final de cuentas son residuos y le podamos dar completamente. un Y creo que mucho más funcional. Creo que es una de las preguntas que más genuinamente personas que les interesa, les da curiosidad, y también es una de las excusas que mayormente usa la industria plástica. Y claro que es difícil, porque si yo te digo, bueno, es un bioplástico de almidón del maíz, pues puedes tener esa duda genuina, oye, pues estás usando maíz. Y la industria plástica justo se excusa y dice, es que si vieron hambruna, ¿qué van a preferir? Que usemos maíz para tortillas o que usemos maíz para bioplásticos. Y la verdad es que no es esto. O sea, esto desde los 80 ya no es algo que se utilice. O sea, desde 1980, o sea, antes, el almidón se puede encontrar en fuentes no comestibles. De hecho, tal vez no es la mejor forma de referirse fuente botánica, sino se le da esa fuente renovable porque se entiende que es algo que realmente puede ser renovable. Entonces, los alimentos no se consideran fuentes renovables. O sea, de alguna forma. O sea, las fuentes renovables, esa capacidad de poder generar subproductos, como bien lo mencionaste, y de que utilizas lo que te sobra de alguna industria. Y la industria de maíz es de las cosas que más residuos generan y de las industrias que más se aprovechan. El residuo de la caña de azúcar para el PLA o para producir bioetanol también son cosas que se generan. Se volvería difícil si de repente el consumo del maíz cae drásticamente y que entonces, ¿sabes qué? De 100 kilos que se fabricaban ya nada más se fabrica 1 kilo. Entonces dirías, ok, pues sí, o sea, ahora hay que producir maíz para hacer bioplásticos porque ya no sobra nada, pero difícilmente eso va. Entonces creo que para ir cerrando, creo que una de las cosas como que me gustaría dejar a la audiencia son qué cosas están pasando y qué indicadores podemos voltear a ver para saber si los bioplásticos en la industria de los juguetes van a seguir creciendo o no. Y también como consumidores, ¿qué podemos empezar a tomar decisiones? Entonces, algo que es indiscutible son estos indicadores sobre cómo el mercado de los juguetes sostenibles sí está creciendo. Entre el 2021 hasta el 2023 se prevé que crece un 12-13% anual. Y esto es bastante bueno porque estás creciendo a 2 cifras anuales. Y esto, cuando hablamos de cuándo crece el mercado, es el dinero que se está gastando en esta industria. No es tanto como de, es que los proveedores, más bien las industrias de juguete empiezan a fabricar más de esto. No, sino cada vez las personas están gastando más dinero en estos productos. Si hoy tú gastaste 100 pesos, este año gastaste 100 pesos en juguetes sostenibles, para el otro año vas a gastar 112 y así va a ser compuesto, ¿no? Hasta 135 el siguiente y bueno, más o menos ahí. Entonces, en poco tiempo, en 2-3 años, vas a gastar el doble en estos juguetes que son sostenibles. Entonces, sí es un buen indicador para todos los que busquen emprender, incluso en este ramo podría ser una factibilidad. Todos aquellos que, incluso las industrias las industrias de juguete, tarde o temprano van a empezar a ver que empieza a crecer el mercado de juguetes sostenibles y van a querer participar. Y creo que en esa parte de justo la relación calidad-precio y otros indicadores que comentabas, o sea, creo que es justo hacerse la pregunta de, oye, pero si voy al súper y tengo que comprar los pañales
bueno, que ahí está otro producto interesante, pero los pañales, la leche o la comida de mi bebé, etcétera. Y aparte tengo que elegir entre el juguete plástico convencional y bioplástico, pero el bioplástico me sale al doble o 3 veces más caro, o 3 veces más caro, real. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, voy a dejar de comprar el juguete o voy a, o sea, con un budget limitado, sí. Pues no puedo, o sea, tengo que tomar una decisión como cliente, ¿no? Digo, claro, creo que afortunadamente esta industria no suele estar dentro de un budget. O sea, normalmente el proceso de compra o se me fue la palabra. Pero bueno, esta preferencia del consumidor empieza a ser con intenciones de que le sea de utilidad, funcional o incluso sentimental el regalo de un juguete, ¿no? Claro que los consumidores pues siempre van a tener prioridad para sus necesidades, pero eso es a todos los niveles, o sea, incluso como nosotros como personas, ¿no? O sea, tenemos un gasto a prioridades, necesidades, pero también tenemos gastos de regalos y casos. Y unos indicadores que sí encontramos en Estados Unidos es que justo casi 3/4 partes de los padres de Estados Unidos sí prefieren gastar en juguetes ecológicos para sus hijos. O sea, el interés empieza a crecer. Sí. El interés, y tal vez es un indicador de Estados Unidos, pero esto es algo que como casi todos los indicadores va a caer como cascada hacia México, Latinoamérica y bueno, en otros lados del mundo. Y vemos que incluso hay una preferencia por marcas, porque los que hacen las decisiones de compra son los papás, evidentemente. Y sí vemos también un incremento en interés de estar explorando más las marcas, los materiales, o sea, de todo lo que compran para los hijos. Es decir, oye, quiero ver qué productos usa, qué materiales usa, entonces sí empieza a crecer un incremento de interés y algo que se me hace muy muy relevante como a nivel mercadotecnia es que también crece una tasa en las recomendaciones de los padres de marcas ecológicas. Así que eso genera por un lado es como, bueno, estoy produciendo bioplásticos más caros, pero posiblemente podrías recuperar en evitar el gasto de mercadotecnia. Entonces son apuestas interesantes que nos permiten vislumbrar que tal vez todavía hay muchos retos, que no vamos a ver una industria que cambie de la noche a la mañana, pero sí vamos a ver una industria que cambie fuertemente. Yo creo que en 10 años vamos a ver demasiados productos de bioplástico aplicados en esta industria. Y justamente lo que dices, creo que una de las variables o las razones principales que motivan a comprar o buscar estas alternativas es justamente ser parte del cambio, ¿no? Lo que les comentaba acerca de reducir la huella de carbono y indirectamente, ser significativamente quien mueva la aguja en cuanto a la parte del impacto ambiental. Y bueno, al final de cuentas, los niños, que son los consumidores, porque pues los padres al final de cuentas son los clientes, son los que tienen el poder adquisitivo, quienes adquieren y toman decisiones, pero al final de cuentas los niños son los que consumen el producto y creo que, o sea, como niños no tienen tanto ese prejuicio respecto a si es bioplástico, si es bio, entonces puede tener una mala calidad, ¿no? O sea, creo que ahí es principalmente que cumpla su función, que sea atractivo, que los acompañen en su actividad recreativa y que los hagan felices en su día a día, ¿no? Claro. Entonces, que satisfagan ¿lo dije bien? Sáltela. Que puedan satisfacer estas necesidades de estimulación, acompañamiento y diversión. Claro, fíjate que para cerrar el episodio, porque ya llevamos como 40 minutos, un poquito más. Si todavía no estás convencido que los bioplásticos tienen un potencial de crecimiento y de penetración dentro de esta industria, algo que te quiero compartir es que posiblemente suceda un efecto muy muy real, como lo que está pasando con la carne alternativa, ¿no?
una de las tal vez justificación que puede decir la industria de los juguetes ahorita es que no, es que a los niños les gusta estos juguetes, ¿no? Como bien lo mencionaste. No les gusta, pues, colores tan poco llamativos, tenues, lo que tú quieras. Pero algo que pasa con las carnes alternativas es que justo los expertos en cortes sostienen que su industria no va a desaparecer porque nada que ver. Y sí, nada que ver en un tema de sabor, o sea, la carne vegetal y mil cosas no se asemeja a cortes reales. Pero algo que puede dictar el mercado es que la nueva generación que están haciendo, que si se les empieza a educar el paladar con estas carnes alternativas, son los que van a impactar en 30, 40 años y pueden hacer caer la industria de la carne, ¿no? O sea, ese es el riesgo real a nivel mercado. El producto puede estar diferenciado, lo que quieras, pero eso puede pasar. O sea, si justo los bebés de hoy no les das carne y les das sustitutos y los acostumbras a hacer esto, difícilmente van a preferir esa. Generaciones como tú y yo, pues difícilmente nos quitan la carne porque nacimos con eso, crecimos con eso. Entonces es algo que seguramente también puede pasar en la industria de los juguetes. O sea, si tú a esta nueva generación que están haciendo les empiezas a habituar estas nuevas alternativas de juguetes de bioplástico. Sí, que sea su normalidad. Que sea su normalidad. Entonces no va a haber un comparativo. O sea, no va a haber un deseo de, ay, es que yo extraño los otros juguetes que antes se inventaban. No lo hay. Entonces, sí hay una oportunidad clara para personas que quieran desarrollar bioplásticos para esta industria, hasta personas de la industria que quieran entrar en una nueva unidad de negocio. Sí, creo que es una de las industrias menos exploradas y con mayor potencial de crecimiento, y que está ahí la oportunidad como para tomarla. Y bueno, ya discutimos algunos casos como reales y hay muchos más casos de éxito. Si quieren saber un poco más, pueden irse directo al newsletter, que es de Hablemos de Bioplástico, que está en LinkedIn, donde haremos un tomo, un boletín específicamente de algunas de esta industria. Y bueno, no quiero explayarme más, entonces me gustaría cerrar dándote las gracias de acompañarnos en un episodio más. Bastante interesante, ya me di cuenta que sí nos vamos de H en estas discusiones, muy interesante. Estará Andy con nosotros los próximos episodios para cerrar esta temporada que tengo planeado. Hablaremos todavía sobre otras industrias, otras aplicaciones. Les recordamos que se suscriban al podcast, se pueden ir a suscribir al boletín de LinkedIn. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Víctor Antonio Bioplásticos. Y Andy, ¿alguna red social? En LinkedIn como Andrea Salazar. Excelente. Y bueno, pueden también ver todo lo que Biointelectus está haciendo, la startup donde desarrollamos bioplásticos de la nueva generación, en @Biointelectus, Instagram, LinkedIn o biointelectus.com. Y sin más que nada, agradecerte por quedarte hasta aquí. Si te gustó, dale tu like y bueno, compártelo, recomiéndaselo a alguien que crea que los bioplásticos solo son para popotes. Pues aquí está una aplicación nueva. Y bueno, así juntos sigamos caminando en verde. Sigamos caminando en verde.